Y vamos a empezar. Listo, como todos escuchan, me han hecho su dedito de like. Entonces, vamos ya a iniciar con este webinar, esta charla virtual que hemos titulado La oratoria, el poder de la palabra. Y vamos a descubrir un poquito por qué. ¿Por qué la oratoria es ese poder que tiene la palabra? O la oratoria utiliza la palabra para poder transmitir una idea, un sentimiento. Todo eso lo vamos a ir viendo ahora. Listo. Vamos a empezar entonces. Yo quisiera recordar algunos hechos históricos brevemente. Me imagino que de pronto ustedes conocen o han escuchado hablar de los 300 espartanos. Y tenemos a un Leónidas que siempre estaba en primera fila en la batalla, junto con sus 300 espartanos. Y es que detrás de un gran acontecimiento, de un gran hecho histórico, hay unas palabras que marcaron historia también. Las palabras mueven los vientos de la historia, mueven gente, mueven a grandes acciones. Recordemos también a un Bolognesi, hasta quemar el último cartucho, la respuesta que dio a un Martin Luther King en su discurso Yo tengo un sueño, tan famoso, que movió a mucha gente y es más, cambió la historia, cambió el curso de la historia. Y recordemos a un Abraham Lincoln también, en un discurso que dictó muy famoso en Gettysburg, si no me equivoco, en Washington, y fue un discurso de 2 minutos nada más. Quien lo precedía, porque eran 2 ponencias que se realizaron aquella época, alrededor, los años 1800 aproximadamente, y Abraham Lincoln pronunció un discurso de 2 minutos. El orador anterior se tomó casi 2 horas, pero Abraham Lincoln en 2 minutos hizo un discurso que incluso sirve como ejemplo. Y después vamos a hablar un poquito de él, claro está, porque estamos hablando del poder de la palabra y cómo es que la palabra tiene esa posibilidad de impactar. Grandes hechos históricos, grandes discursos y grandes palabras tras ello. Y quiero compartir con ustedes una frase del filósofo alemán Novalis que dice que las palabras son la configuración acústica de las ideas. Y es cierto, porque la palabra, ¿no es cierto?, necesitan, o las ideas necesitan de un vehículo. Y ese vehículo son precisamente las palabras que utilizamos. Imaginemos las palabras como descansando, o las ideas, mientras no se puedan percibir, están como dormidas o están muertas, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, cuando tenemos un emprendimiento, cuando queremos hacer un negocio, tenemos un proyecto, está en mente, pero hasta que no se concreta, podríamos decir que ese proyecto no existe. Necesita plasmarse ese proyecto para decir que realmente está funcionando. Lo mismo pasa con las ideas. Las ideas, hasta el momento en que son transmitidas, antes de eso, no existen. Las ideas cobran vida, viven, nacen y siembran en los demás cuando las comunicamos. Y por eso es que las palabras son la configuración acústica de las ideas. Las palabras permiten que las ideas puedan ser escuchadas. No hay nada más satisfactorio que poder ser escuchado cuando tenemos una gran idea, cuando tenemos de pronto algún proyecto innovador, alguna idea muy creativa y queremos comunicarla. No hay nada más satisfactorio que nuestras ideas puedan ser escuchadas. Entonces, ahí entra a tallar precisamente la oratoria, ¿no es cierto? La oratoria como ese poder de la palabra. Y sí, tiene poder, y está inclusive, este poder está corroborado de alguna manera, está científicamente probado que la palabra tiene un impacto. Y es interesante porque no solamente la palabra, sino también las ideas, los pensamientos, aunque no lo crean,
influyen en los demás. Solamente el hecho de pensar en algo ya está generando un impacto en torno nuestro. Es impresionante. Y aquí quiero hablarles, en un webinar anterior lo mencioné, cuando dictamos oratoria, el arte de la influencia, mencioné a un científico, a un investigador, Masaru Emoto, que justamente tiene un libro que se llama Los mensajes ocultos del agua. Y lo había, no sé si los que se han conectado en el webinar, en el penúltimo webinar que dicté, lo mencioné, pero quiero traerlo nuevamente porque acá tenemos una evidencia de cuán poderosa es la palabra, que es el tema que nos reúne hoy día, oratoria, el poder de la palabra. ¿Y qué hizo Masaru Emoto? Tomó en unos frascos agua destilada, diferentes frascos, los aisló en diferentes lugares, en diferentes cuartos o habitaciones, por decirlo de alguna manera, y probó primero con los pensamientos, lanzándole un pensamiento determinado a estos recipientes con agua, y también lo hizo con palabras, y también lo hizo con música. Y luego, cuando todos los días lanzaba un pensamiento a estos recipientes con agua, a otros les decía una palabra, la misma a cada recipiente, y la misma música a cada recipiente, el resultado fue el siguiente. Analizó las moléculas de agua de estos recipientes que habían recibido primero pensamientos negativos, como te odio, te quiero matar, y estas eran las formas más o menos que cobraron estas moléculas de agua analizadas. Estas son fotos reales analizadas a través de un microscopio, fotografiadas a través de un microscopio, y toda esta investigación acerca de cómo respondían las moléculas de agua frente a determinados pensamientos y a determinadas palabras y a determinadas vibraciones musicales, está registrado en el libro que lanza Masaru Emoto. Y estas son las moléculas, observen un poco, que son amorfas, no son nada estéticas ni armónicas. Acá hay otra molécula de agua analizada también que cobra una forma bastante oscura, fea. Y acá tenemos las moléculas de agua que recibieron palabras positivas como amor, te quiero, gracias. Acá tenemos otra de las moléculas analizadas, miren qué formas más bellas. Es un estudio muy interesante y es una comprobación científica de cómo los pensamientos y las palabras e incluso la música tienen un impacto en el agua. Y no sé si se acuerdan en las clases del colegio, inclusive, que hemos visto cuando revisábamos el cuerpo humano, está compuesto en su mayor parte por agua. Entonces imagínense si esto pasaba con una molécula de agua, imagínense con 70% agua que somos nosotros, el impacto que puede tener un pensamiento, una palabra y hasta la música que escuchamos. Entonces es bien interesante el evidenciar que hay pruebas científicas de que la palabra tiene poder, de que los pensamientos tienen poder. Y obviamente la palabra y el pensamiento van de la mano, ¿no es cierto? Porque uno no puede hablar sin pensar. Todo lo que decimos tiene que estar previamente pensado, ordenado, y justo en eso consiste la oratoria, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Y acá tenemos que una imagen de dos personas conversando, y es porque en realidad el ser humano es el único capaz de comunicar sus ideas a través de la palabra. Es el único ser viviente, ser vivo en la faz de la tierra, que tiene ese don, que tiene esa posibilidad de comunicar a través de la palabra, que tiene la posibilidad de expresar sus ideas, ¿no? Me dicen que no se están viendo las diapositivas. Ok, vamos a volver a compartir. Gracias por avisarme. Voy a detener ya la... A ver.
Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Listo, a ver. Ustedes me avisan. Gracias. Gracias por avisarme. Ahora sí, ¿pueden ver las diapositivas? ¿Sí? Ahora sí. Ok, entonces voy a retroceder en el tiempo. Quiero mostrarles esas moléculas de agua fotografiadas por Masaru Emoto. Aquí está. Los mensajes ocultos del agua, ¿sí? ¿Lo pueden visualizar ahora sí? Exacto, muy bien, gracias. Gracias por avisarme, qué bueno. Listo, entonces Masaru Emoto es quien hace esta investigación. Habíamos mencionado que analiza luego estas moléculas de agua y esta fue una investigación que él realizó durante varios años. Acá están las moléculas, por ejemplo, deformes, las moléculas de agua de alguna forma feas, inarmónicas. Y tenemos acá otra, por ejemplo, había mencionado que con las palabras te odio, te quiero matar, vete de aquí, fuera, cobran estas formas, pero con las palabras positivas, con las palabras como amor, te quiero, gracias, perdón, cobran estas formas bellas, armónicas, miren, son como cristales bellísimos, ¿no? Es como que la palabra ayuda a armonizar, pero también a desarmonizar. Entonces, por eso es importante tener cuidado y ser muy conscientes de aquello que decimos, ¿no? De aquello que pronunciamos. Sí pueden ver, ¿verdad? Ahora sí pueden ver, por favor me ponen en el chat. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Gracias Adriana, gracias Aarón, perfecto. Listo. Entonces tenemos aquí una evidencia. Esto está en el libro de Masaru Emoto, Los mensajes ocultos del agua, que les recomiendo que lo vean. También hay un documental, por si acaso en YouTube pueden acceder a ese documental que trata acerca de esta investigación que hizo Masaru Emoto. Entonces habíamos mencionado que el ser humano es el único capaz de comunicar sus ideas, de comunicarse de manera inteligente. Yo recuerdo en una clase de oratoria que dije, no, los seres humanos somos los únicos capaces de comunicarnos con palabras. Y por ahí me dijeron, no, los loros también. Sí, pero los loros repiten, no piensan, repiten como loro. Y uno dice, ay, tú repites como loro. Pero es que somos los únicos seres vivos capaces de hablar, expresar lo que sentimos y pensamos de manera inteligente, de manera ordenada, se supone. En teoría, eso es lo que deberíamos hacer. Pero bueno, hay una frase del filósofo Jorge Ángel Libraga, que es el fundador de Nueva Acrópolis, y él decía que la oratoria es la bella expresión mediante la palabra, bella expresión, o sea, tenemos que buscar las palabras adecuadas, esas palabras que sean un bálsamo para las personas, palabras que sumen, que aporten en la vida y en la mente de las personas. Dice que la oratoria es la bella expresión mediante la palabra y ha sido y es el único medio vivo del que dispone el ser humano para transmitir sus ideas. Entonces acá estamos, esta frase o este concepto de la oratoria me impactó mucho porque dice que es el único medio vivo, o sea, las palabras dan vida. Ya habíamos mencionado, habíamos visto, bueno, no se pudieron ver las imágenes de Leónidas, de Bolognesi, de Martin Luther King, de Abraham Lincoln, pero habíamos visto cómo es que estos grandes personajes movieron naciones, movieron a grupos humanos, dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad a través de sus discursos y son recordados hasta ahora. Recordemos un Demóstenes, que es uno de los padres de la oratoria, o un Sócrates, que también dejó una huella imborrable para la humanidad a través de su filosofía. Y justo son los padres de la oratoria, un Cicerón también, por ejemplo. Pero vamos a hablar de ellos ahorita, no se preocupen, vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos. Entonces, vemos que la palabra es un medio vivo para comunicar, qué maravilla, ¿no? Mientras las ideas no se transmiten, no existen. Cobran vida a partir del momento en el que son pronunciadas. Y el problema es el siguiente, que la palabra hoy en día carece de poder, carece de sentido. Es impresionante cómo es que para que nos puedan creer algo,
cuando nosotros hacemos un negocio o estamos haciendo un acuerdo con alguien. El problema es que tenemos que firmar un contrato, tenemos que registrar, tienen que haber testigos, es como cuando uno se casa, como si no fueran a creerles a las personas que se casan que de verdad se están uniendo como marido y mujer, que tiene que haber un contrato, una firma, para que quede registrado que es cierto lo que está pasando, ¿no? O sea, no basta con la palabra para poder cerrar un acuerdo. Antiguamente se dice que bastaba la palabra y se decía, eres un hombre de palabra o eres una persona de palabra, porque cumplía con lo que decía. No había necesidad de registrarlo, de firmar un contrato, un acuerdo, simplemente con la palabra y un estrechar las manos, ya se cerraba un trato. Eso era en tiempos antiguos. Ahora los contratos de cuántas páginas son, con muchas condiciones, muchas, ¿verdad? Muchos, precisamente, ideas que hay que cumplir, y bueno, en fin. Pero así han cambiado los tiempos, para poder tener una idea de cómo las palabras han perdido sentido. Cuando uno dice te quiero, realmente lo siente. Realmente esa palabra querer tiene fuerza cuando la pronunciamos. Es para reflexionar. A veces lo decimos mecánicamente, es como cuando saludamos a alguien y le preguntamos, hola, ¿cómo estás? Y no dejamos que responda. El cómo estás se ha vuelto una frase vacía. La decimos de manera automática, sin tomar conciencia que de verdad la decimos para saber cómo está la persona. Hola, ¿cómo estás? Yo no puedo decir hola, ¿cómo estás? Y seguir de largo. Tengo que esperar que la otra persona me responda, ¿no? Pero miren cómo es que ya las palabras se pronuncian de manera automática sin tomar conciencia de que la palabra que estamos pronunciando va a generar un impacto en quien escucha, va a tener una consecuencia. Por eso es que uno en un arranque de cólera mejor, así como la imagen, taparnos la boca y no hablar nada, porque podemos herir, podemos destruir un vínculo muy bello con palabras tóxicas. Entonces es importante tomar conciencia de lo que estamos diciendo. Ahora que saludamos con los emoticones, por ejemplo, claro, o con el codo, impresionante, con el codo. Sí, pues así, ahora hay diferentes formas de saludar, pero de manera muy inconsciente, y copiamos, repetimos frases y ni siquiera sabemos qué significan. Entonces, eso es de verdad preocupante. ¿Cómo es que la palabra está perdiendo fuerza, está perdiendo sentido? Y otro detalle también que quiero mencionar es el uso distorsionado de la palabra. Cuando empezamos a utilizar, por ejemplo, el lenguaje coloquial, las jergas, que las utilizamos por la siguiente razón. Yo las he utilizado, sobre todo los jóvenes. Es como que se ve más cool, ¿no? La palabra cool, que significa, no sé, que se escucha bien, que suena bien, ¿no? Y yo las he utilizado. En mis épocas las jergas eran diferentes a las de ahora, obviamente, va cambiando. Es como un código del lenguaje que se crea. Pero la verdad es que uno las utiliza porque no tiene la menor idea de cómo decir lo que está pensando o lo que está sintiendo. Como no tenemos facilidad de palabra, porque no nos preocupamos por nutrir nuestro vocabulario, entonces no encontramos las palabras para decir lo que pensamos, entonces nos inventamos una palabra. Entonces, ¿para qué inventar palabras? Vamos a dar un ejemplo. ¿Por qué razón tendríamos que inventarnos palabras? Si, por ejemplo, hoy día investigando un poquito, ¿cuántas palabras tiene un diccionario escolar? Ni siquiera estoy hablando del diccionario enciclopédico de la Real Academia, por si acaso. Es de tomos, de tomos, de tomos de palabras. Estamos hablando de un diccionario escolar de 1472 páginas, que es el diccionario, es la cantidad de páginas que tiene el diccionario escolar de la lengua española. Hay más de 70,000 definiciones. ¿Eso qué quiere decir?
que hay más de 70.000 palabras en un diccionario escolar. Más de 70.000 palabras. De todas esas palabras, ¿cuántas utilizamos? Hashtag, digo nomás. ¿Para qué tenemos que inventar palabras si hay un montón de palabras, millones de palabras que podemos utilizar para transmitir con claridad nuestras ideas? Porque la distorsión del lenguaje hace que no nos entiendan. Y también merma nuestro conocimiento de nuevas palabras, de palabras nuevas que ya existen. O sea, empecemos a incorporar palabras nuevas en nuestro vocabulario. Bueno, para ello tenemos que desarrollar el hábito de la lectura, definitivamente, para poder enriquecer nuestro vocabulario y de esa manera lograr mayor elocuencia. ¿Y por qué no? Que de pronto seamos uno de aquellos grandes personajes en la historia que dejan huella a través de la palabra. Entonces, ¿para qué inventarnos más? Tenemos en un diccionario escolar más de 70.000 definiciones, es impresionante. Entonces, ¿qué buscamos en Nueva Acrópolis? Buscamos revalorar la oratoria. Que la oratoria no solamente sirva para un buen discurso en la universidad o en el trabajo o de repente para un video en YouTube, que ahora se suelen hacer con mucha frecuencia, dada la coyuntura. Nosotros buscamos revalorar el poder de la palabra, buscamos a través de una oratoria mantener realmente la esencia de la oratoria, la verdadera esencia de la oratoria, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Nueva Acrópolis existe como organización internacional desde hace más de 60 años. Estamos en más de 60 países, tenemos más de 400 sedes en el mundo, dictando charlas, conferencias, seminarios, webinars como el que estamos dictando ahorita, de manera simultánea e ininterrumpida en todo el mundo. Entonces, tenemos toda una experiencia de oratoria, porque a través de la transmisión, en nuestro caso, de la filosofía, porque Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía. ¿Y por qué una escuela de filosofía? Porque la filosofía nos otorga herramientas valiosísimas para poder ser mejores seres humanos. Y ojo, que la filosofía está íntimamente relacionada también a la oratoria. Ahora lo vamos a ver. Entonces buscamos revalorar la oratoria, buscamos rescatar ese poder de la palabra. Por ello es que estamos promoviendo estos seminarios en los que hablamos de ese poder de la palabra, en los que tratamos este curso de oratoria, que también ahora voy a hablar un poquito de esto, porque nuestro reto hoy en día es justamente lograr una correcta comunicación, pero a través de otra forma, a través de la vía virtual. Ahora todos nos estamos comunicando de manera virtual porque obviamente a raíz de esta pandemia y por el contexto en el que estamos viviendo, tenemos que ver otras formas de comunicación porque presencialmente no podemos estar tan cerca y no podemos estar en lugares donde hay mucho público, mucha aglomeración de gente. Entonces nuestro reto hoy en día es una comunicación virtual, una comunicación diferente, pero sin perder la esencia de la comunicación, sin perder la esencia de la oratoria. Antes dictábamos conferencias, como se ve en la imagen, una noche de filosofía en Nueva Acrópolis, donde venían más de 200 personas a nuestras sedes. Ahora lo vamos a hacer a través de las videoconferencias o a través de internet, así como todos ustedes también lo están haciendo cuando se tienen que comunicar. Estamos aprendiendo ahora, los escolares están teniendo sus clases a través de internet, igual los universitarios y en general, o a través de la televisión. Pero ese es nuestro nuevo desafío y gran reto, el mantener una comunicación clara, pero a través de otra vía, a través de otras formas. Pero la comunicación siempre va a estar presente porque permanentemente queremos comunicar, queremos nutrir nuestra mente, queremos nutrir nuestras vidas. Entonces, vamos a ver que Cicerón,
que fue uno de los padres de la oratoria, y aquí quiero también que ustedes comprendan esa esencia de la oratoria, ¿no? que utiliza este poder tan maravilloso que es el poder de la palabra. A partir de Cicerón se instaura una nueva forma de oratoria, que es la oratoria de tribuna, que es esa oratoria persuasiva, esa oratoria de carga emocional, de impacto, y él con esta oratoria, lo que buscaba era usar el poder de la palabra para conducir a los hombres, es decir, para sumar en la vida de los seres humanos, para poder otorgarle a través de la palabra a las personas que le escuchaban ideas trascendentes, ideas que impacten y que dejen huella en sus vidas. Y ese es el real sentido de la palabra. Entonces, utilizar este poder para poder conducir, para poder formar personas, formar seres humanos, formar mejores seres humanos, que es un poco lo que hace Nueva Acrópolis a través de sus charlas, a través de todas las actividades que promovemos en todo el mundo. Y en Roma, cuando existieron estas grandes escuelas de oratoria, que Nueva Acrópolis también obviamente tiene una escuela de oratoria que forma conferencistas, que son todos los conferencistas que tenemos en todo el mundo, en más de 60 países, como ya lo mencionaba. Tenemos toda una trayectoria en este arte, en el desarrollo de la oratoria, muy importante, y que la compartimos, obviamente compartimos toda esta experiencia a través de nuestros cursos de oratoria, y recogemos un poco de la oratoria romana, esa formación tan importante que es la formación ética. Antes de ser un buen orador, se tenía que ser un buen ser humano. Primero, las escuelas de oratoria formaban buenos seres humanos en Roma, para luego enseñarles el arte de la oratoria. Porque no podemos darle una herramienta tan poderosa a una persona que no está preparada para usarla. Entonces es importante, y ya hay un comunicador español, Javier Cebreiros, que en una de sus charlas, ¿qué es lo que hace único a un gran comunicador?, decía que lo que nos destaca como comunicadores, como oradores, es ser nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque comunicamos lo que somos. Nuestra experiencia es la que vamos a transmitir a través de la palabra. Entonces decía que había que ser un buen ser humano para poder ser eficaz, para poder comunicar bien. Entonces por eso se preparaban primero a los oradores previamente en la ética, se los formaba moralmente para luego aprender la oratoria como arte. Y eran como universidades de oratoria, o sea, la oratoria era muy similar a una carrera profesional de hoy en día, donde la persona se preparaba y lograba ser muy erudito en diferentes temas para poder tener y desarrollar una mayor elocuencia y tener mayor impacto. El profesor Jorge Ángel Ibraga, fundador de Nueva Acrópolis, decía, ¿de qué sirve tener una gran fortuna si no sabemos invertirle? Y yo quisiera tomar esta frase, pero en contextualizarla dentro de la oratoria. ¿De qué sirve tener buenas ideas si no sabemos cómo utilizarlas, cómo transmitirlas? ¿De qué sirve de repente tener facilidad de palabra si en realidad no tenemos grandes cosas que comunicar? Entonces hay que procurar nutrirnos, ser buenos seres humanos, nutrirnos con ideas elevadas para tener que compartir. Es como, por ejemplo, cuando uno de pronto tiene un cuchillo. El cuchillo no es bueno ni malo, depende a quién se lo des. Si se lo das a un asesino, el cuchillo es una mala herramienta. Igual pasa con la palabra. Si le das este poder de la palabra, si una persona se forma en este arte, pero no tiene las cualidades morales para hacer un buen uso de la palabra, entonces definitivamente va a hacer daño. Recordemos a un Hitler que movió a toda una nación a través de la palabra para cometer uno de los más grandes crímenes en la historia de la humanidad. Es como darle un cuchillo a un delincuente. Sin embargo, si le damos el cuchillo a Gastón Acurio,
va a hacer maravillas, lo va a utilizar como una gran herramienta, o a un chef. Y lo mismo pasa con la palabra, ¿no? O sea, si realmente le damos o desarrollamos ese poder y estamos bien formados como seres humanos, hemos desarrollado conocimientos valiosos, importantes, tenemos toda una experiencia de vida que comunicar, que transmitir, entonces vamos a hacer un buen uso de este poder. Entonces es importante formarnos como seres humanos primero y luego poder ya transmitir finalmente lo que somos. Entonces, ¿qué condiciones debemos cumplir? ¿Qué condiciones debemos tener para convertirnos en grandes oradores? Para desarrollar y despertar este gran poder que es el poder de la palabra a través de la oratoria. Decían los grandes filósofos que el orador debe tener una sólida formación interior. Ya hablábamos de la moral, hablábamos de ser buenos y mejores seres humanos para poder comunicar de manera eficaz y de manera impactante. Esforzarnos por conocernos a nosotros mismos. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque conociéndonos a nosotros mismos, vamos también a poder conocer la naturaleza humana. Porque todas las inquietudes que nosotros tenemos, todos los deseos, los temores que nosotros tenemos, también los tienen las demás personas. Eso es muy coincidente con la gente que nos rodea. Al ser seres humanos, entonces tenemos cosas en común con los demás seres humanos. ¿Y para qué nos sirve conocernos y conocer la naturaleza humana? Para saber cómo llegar a nuestro público, para saber qué ideas les pueden importar y qué ideas les van a servir. Entonces, es importante conocernos a nosotros mismos. También investigar. Y aquí justamente, esta es una condición importante, el despertar ese sentido de querer saber más. Y ahí viene que el orador, y lo decía Cicerón, el orador tenía que ser filósofo. ¿Por qué? Porque el filósofo quiere saber. El filósofo busca el conocimiento. Y el orador también debe buscar el conocimiento. ¿Para qué? Para tener que comunicar. No podemos compartir lo que no tenemos. ¿Sí? También tenemos que preocuparnos por comprender las grandes verdades, investigar, desarrollar un autodominio emocional. Es decir, a ver, ¿por qué un autodominio emocional? Primero, para vencer el miedo a hablar en público, porque eso les cuento que según estudios, más del 75% de las personas tenemos miedo a hablar en público. Yo misma tenía pánico escénico. Y gracias a la oratoria lo pude superar, ¿no? Entonces, pero además de tener un autocontrol frente al público, como estamos hablando, hasta frente a una cámara, porque si bien yo no los puedo ver ahorita de manera presencial, pero imaginarme que estoy frente a 80 personas aproximadamente, que son las que están conectadas, caramba, o sea, sí, nos ponen un poco nerviosos, ¿verdad? Entonces son muchas personas las que me están escuchando en este instante. Entonces, de hecho, que hay un temor, un nerviosismo, porque uno quiere dar lo mejor. Entonces, además de vencer el miedo, controlar el miedo a hablar en público, el nerviosismo propio de dictar una charla, una conferencia, de comunicar, también es importante poder controlar nuestras pasiones. Porque cuando un orador está conectado con lo que está diciendo, se apasiona con sus ideas, entonces mucho fuego, cuidado que puede quemar. Entonces mucha pasión puede quemar al público. Así que hay que también tener un dominio de las pasiones oratorias, inclusive. Entonces, si bien hay que generar impacto, hay que ponerle mucha carga emocional a nuestros discursos, también tenemos que tener un control, un autodominio, justamente para no quemar tanto con nuestra efusividad. ¿Listo? Y ser humilde para aprender de los demás. ¿Por qué? Porque cada experiencia de vida que tenemos nos va a dar también ideas o vivencias que vamos a poder compartir en nuestros discursos. Eso nos va a ayudar también a desarrollar mayor profundidad. ¿Y qué otra condición debe tener el orador? Ya habíamos mencionado que debe querer saber el tema de la investigación, debe ser filósofo, debe estar convencido también para poder convencer. Solo convence quien está convencido, es como un vendedor, si no está convencido de que su producto es el mejor, no lo va a vender
con la misma pasión o con la misma fuerza, ¿no es cierto?, que estar convencido de que sí, de que funciona. Es como cuando uno prueba un medicamento o algo que es rico, por ejemplo, no sé, un postre, se va a un restaurante y dice, oye, tienes que ir a este restaurante porque es espectacular, la comida es deliciosa, y lo recomienda con esa intensidad y con esa pasión. ¿Por qué? Porque lo ha evidenciado, lo ha podido vivir. Entonces, atesorar experiencias, el poder convencernos de algo, eso, o de lo que estar convencidos de lo que vamos a transmitir, eso va a permitir también que generemos un impacto mayor en nuestra comunicación. Además, el orador tiene que ser muy claro en su discurso. O sea, no tendría por qué requerir tantas explicaciones o interpretaciones. Tenemos que hablar en un lenguaje sencillo y claro, con muchos ejemplos que ayuden a entender las ideas que estamos comunicando. Y todo esto nosotros lo enseñamos en nuestro curso de oratoria. Y eso es lo que queremos ofrecerles en esta tarde. Queremos ofrecerles nuestro curso de oratoria. Mencionábamos que nosotros tenemos toda una experiencia tremenda, muy valiosa, que queremos compartir con ustedes a través de estos cursos que dictamos. El curso de oratoria es un curso en el que vamos a permitir o que les vamos a otorgar herramientas valiosísimas para que puedan desarrollarse como grandes comunicadores. ¿Qué es lo que van a lograr a través del curso de oratoria que dictamos en Nueva Acrópolis? Vamos a lograr, ustedes van a conseguir hablar con seguridad, con mayor confianza, porque vamos a ver dentro de nuestro temario cómo controlar el miedo a hablar en público, que es uno de los primerísimos temas que vamos a tratar, porque la mayoría de personas que llevamos un curso de oratoria lo hacemos porque nos da mucho temor enfrentarnos a un público, no solamente de manera presencial, sino también frente a una cámara. Transmitir ideas de manera clara y ordenada. Obviamente, a veces queremos comunicar, pero nos enredamos en el momento de transmitir. Entonces, en este curso de oratoria vamos a dar las pautas, también vamos a ver cómo estructurar una exposición. Y ahí hay una secuencia que hay que seguir para que nuestras ideas sean comunicadas de manera clara, ordenada, concisa. También vamos a lograr desenvolvernos de manera adecuada frente a la cámara, hacer un buen uso del lenguaje no verbal, del lenguaje gestual, de nuestros ademanes, de nuestros gestos. Y también es importante ahora no solamente desenvolvernos a través del lenguaje no verbal, sino también saber desenvolvernos frente a la cámara. O sea, cómo utilizar, cómo encuadrar, cómo tiene que ser la iluminación, cómo tenemos que desenvolvernos frente a la cámara, que es otro desafío que tenemos ahora. También vamos a aprender, o van a aprender en este curso de oratoria, a estructurar diapositivas de impacto. O sea, qué debe contener una diapositiva, porque a veces ponemos un montón de información, pero en realidad cuando hacemos una diapositiva, ¿en quién estamos pensando? ¿En nosotros o en nuestro público? Yo creo que pensamos en nosotros, ¿no? Medio egoístones somos con las diapositivas, pero hay que pensar en el público, porque las diapositivas son un medio de apoyo para que el público pueda comprender mejor una idea, para que le quede clara. Además de lo que les decimos, tenemos que lograr graficar determinadas ideas a través de nuestras diapositivas. Y también, además de muchos otros aspectos que vamos a lograr en este curso, vamos a aprender a responder preguntas difíciles. No hay nada que nos ponga más nerviosos que el momento en que nos tienen que hacer preguntas, ¿sí o no? Nos ponemos súper nerviosos, por ejemplo, en las tesis, cuando sustentamos una tesis o cuando estamos en la universidad exponiendo de repente sobre algún tema y de pronto viene el momento de las preguntas. Y es ese momento en el que queremos que la tierra nos trague, nos empieza a doler la cabeza, nos ponemos nerviosos, sudamos, nos tiembla todo, nos late el ojo. Es una desgracia, literalmente, el tema de las preguntas, ¿no es cierto? Porque además sabremos responder las preguntas. Nos harán una pregunta que de repente, Dios mío, no voy a saber cómo responderla, no voy a tener la información a la mano, entonces nos pone muy tensos. Vamos a saber identificar primero el tipo de preguntas y segundo, cómo responderlas. Así que quiero invitarles a que emprendan este gran desafío que tenemos por delante, no porque no estemos físicamente de repente reunidos o no nos reunamos físicamente, no quiere decir que dejemos de comunicarnos. La comunicación
siempre va a existir, va a continuar. Y hoy, más que nunca, tenemos que aprender a comunicarnos a través, en este caso, de la vía virtual. No perdamos esas ganas de querer transmitir lo que pensamos y sentimos de manera clara. Ese es algo que creo yo todo ser humano tendría que aprender. La oratoria, porque nos va a permitir desarrollar este gran poder que solamente nos corresponde a los seres humanos, el poder comunicarnos a través de la palabra y poder cambiar vidas, poder de repente cambiar destinos, poder influir positivamente en los demás, y esa es la esencia de la oratoria que promueve Nueva Acrópolis. Así que están cordialmente invitados. Tenemos próximos inicios. Esta semana estamos iniciando algunos grupos de oratoria. Lo estamos dictando de manera ininterrumpida. Tenemos el curso completo de oratoria que consta de 6 sesiones de 2 horas cada una. Tenemos otros cursos cortos de 3 sesiones de 45 minutos. Tenemos también asesorías personalizadas en las que damos clases particulares, todo en vivo, porque para nosotros es muy importante estar en contacto directo con nuestros alumnos para que puedan hacernos preguntas en tiempo real. Y también es diferente, ¿no? Es diferente el poder vernos aunque sea a través de la cámara, pero sí es importante y es muy enriquecedor poder tener estos cursos en vivo. Así que están invitadísimos. Si quieren mayor información a través del chat en este instante, a ver si por favor nos pueden colocar las vías de comunicación para poder lograr mayor información de nuestro curso de oratoria. Sí, me dice que no se escucha el audio, no se está escuchando. A ver, por favor, si me pueden responder. ¿Se escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Listo. Ahí en el chat está el enlace a través del cual pueden conectarse para mayor información de nuestro curso de oratoria. Tenemos muchos cursos, así que están cordialmente invitados. Ya me tengo que despedir porque ya es hora de que termine este webinar. Ha sido un tremendo gusto, un placer para mí estar con todos ustedes esta tarde. Espero que les haya servido esta charla, este webinar. Y también espero verlos en nuestras clases de oratoria, en nuestros cursos de oratoria. Yo los estoy dictando, así que están cordialmente invitados a nuestros cursos. Tenemos horarios en la mañana, en la tarde, en la noche también, y los días sábados. Somos un equipo de instructores que tenemos mucha experiencia, todos somos conferencistas y dictamos aquí en Nueva Acrópolis no solamente el curso de oratoria, sino también todos los instructores dictamos el curso de filosofía para la vida, al cual también están invitados. Pero el motivo de esto es nuestro curso de oratoria, así que nos estamos comunicando, regístrense, gracias por haber estado con nosotros y acompañarnos esta tarde. Nos estamos viendo. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por estar aquí.